Bien, pues ahora vamos a hablar del muestreo estratificado. Este tipo de muestreo se aplica en poblaciones heterogéneas. ¿Qué quiere decir heterogéneas? Pues que sus elementos no son iguales, son diferentes. Pudiésemos poner el ejemplo de la Universidad Latina que citamos la vez pasada, en donde si yo quisiera sacar una muestra del pensamiento de algo de todos los alumnos de la Universidad Latina, bueno, pues tendría que ser un muestreo estratificado, porque hay psicólogos, hay abogados, hay arquitectos, hay comercio internacional, hay contabilidad, etcétera. Es decir, no son iguales, o sea, es heterogénea la población en cuanto a sus especialidades, obviamente, en la Universidad Latina. Dice que se parte de un procedimiento de partición en subpoblaciones, es decir, una vez que detectamos que el mercado meta, el mercado respondiente es heterogéneo, bueno, entonces separamos los que son iguales y lo que formamos son pequeñas subpoblaciones dentro de la población. Es decir, juntaríamos a todos los abogados, siguiendo con el ejemplo de la Universidad Latina, a todos los contadores, a todos los mercadólogos, a todos los administradores, a todos los dentistas, y todos esos serían estratos que serían subpoblaciones de la gran población que sería la Universidad Latina de México. Dicen subpoblaciones llamadas estratos que contienen los elementos que representan características similares, o sea, estar estudiando comercio internacional, por ejemplo, y en cada uno de estos estratos se realiza un muestreo aleatorio simple, obteniéndose con ello submuestras. Yo agarro a toda la subpoblación de comercio internacional y de esa subpoblación extraigo una muestra por el método aleatorio simple, que ya lo dominamos. ¿Qué vamos a hacer? Pues primero enumeramos a todos los elementos que estudian la carrera de comercio internacional, del 1 al N, y mediante la tómbola o la función random de la calculadora digital o mediante una tabla de números aleatorios, insaculamos una pequeña muestra. Y así lo hacemos de forma repetitiva con todas las demás subpoblaciones, es decir, con todos los demás estratos. ¿Qué voy a obtener al final? Pues muchas submuestras. ¿Cómo formo la gran muestra de la Universidad Latina? Pues sumando, yo junto todas las submuestras y ahora sí ya tengo una muestra que es representativa del pensamiento, del sentimiento de todos los alumnos de toda la Universidad Latina de México. Y es muy poderoso. Dice, la muestra global se obtiene al combinar las submuestras de todos los estratos. Y les comentaba que es muy poderoso porque, fíjense bien, se parece muchísimo, es como una reducción, como cuando ustedes tienen una fotografía y van a que les hagan una reducción y se la entregan igualita pero en chiquito. Ese efecto da el muestreo estratificado bien hecho, cuando comparas la muestra resultante global contra la población total. Se parece muchísimo, por eso les digo que es muy eficiente el muestreo estratificado. Obviamente que su principal prerequisito es que las poblaciones sean heterogéneas. Y aquí lo ilustré con un grupo de canicas, en donde pues es una población en donde hay diferentes estratos. En este caso hay las negras, las blancas, las amarillas, las verdes, las azules. Por lo tanto es una población heterogénea. El primer paso que hago pues es separarlas, ¿no? Ahí están ya los estratos. Bueno, los hice en chiquito, ¿verdad? Pero esos son los estratos. Imagínense que de cada uno de ellos sacamos una pequeña muestra, sumamos la muestra y entonces resulta que obtenemos la muestra global. Que si yo la comparo con la población, es muy parecida. Aquí estamos viendo que es muy parecida la población con la muestra. Es como una reducción, ¿no? Como el comentario que les hice hace rato de la fotografía.
yo tengo una gran fotografía y voy a que hagan una reducción, es igualita pero en chiquito, ¿verdad? A manera de broma, decíamos el otro día que es como una mini-me, emulando la película de Austin Powers, en donde el héroe, ¿verdad?, tiene un clon chiquitito, igualito a él, y le llama mini-me. Entonces más o menos ese efecto. Por eso les digo que es muy representativa, muy eficiente una muestra extraída por este método. Ahora, esta parte es muy importante. Tenemos dos criterios. Cuando el tamaño de las submuestras no son muy grandes, no son muy diferentes, o bien no afectarían mucho en su efecto a la población total, es decir, que no quiero tomar en cuenta el tamaño de las submuestras, entonces hago lo que se llama afijación uniforme. Bueno, al reparto del tamaño de la muestra de los distintos estratos se le llama afijación, es decir, ¿cómo lo saco? Y hay dos. Hay la afijación uniforme, cuando independientemente del tamaño de cada estrato, yo extraigo la submuestra del mismo tamaño en todos los estratos. Si tengo 5 estratos, pero los 5 son diferentes en tamaño, bueno, la muestra que saque de cada uno de ellos va a ser igualita. ¿Cómo le hago para saber de qué tamaño? Pues una vez que con nuestras fórmulas estadísticas calculamos el tamaño de la muestra, pues ese tamaño de la muestra lo divido entre el número de estratos y me da cuántos elementos voy a sacar de cada uno de los estratos. Creo que está fácil, ¿no? Ese no tiene mayor problema. El mayor problema es con la otra, con la que se llama afijación proporcional. Dice, cuando se hace proporcional al número de elementos de cada estrato se le llama afijación proporcional, y esta es la más poderosa. ¿Por qué? Porque no solo va a representar en la forma de pensar, de sentir, de proponer de los elementos de cada estrato, sino que además es equivalente, es proporcional a su tamaño. Es decir, los estratos que tengan menos, pues voy a sacar una muestra más chiquita. Los estratos que tengan más elementos, voy a sacar una muestra más grande. Los estratos que sean enormes, pues voy a sacar una muestra enorme. A la hora que junte yo la muestra, voy a tener una muestra global con la proporcionalidad de los elementos de cada una de las submuestras. Y esto le da un poderío muy importante cuando comparamos la población total con la muestra global extraída de esta manera. Lo hace extremadamente representativa. Dice, en cuanto al reparto uniforme, afijación uniforme, se refiere a dividir el tamaño de la muestra entre el número de estratos, de tal manera que todos los estratos, independientemente de su tamaño, tendrán el mismo número de elementos muestrales, lo que comenté hace rato. Por ejemplo, dado el tamaño de muestra para una investigación n igual a 350, es decir, con las fórmulas estadísticas calculamos el tamaño de la población y nos resultó 350. Y el número de estratos es de 5. Bueno, las submuestras, o sea, el número de elementos que voy a extraer de cada una de estas 5 estratos, pues nada más divido 350 entre 5 y me da que 70. Y entonces de cada uno de estos 5 estratos voy a extraer 70 elementos, independientemente del número de elementos poblacionales de cada uno de los estratos. Si uno es chiquito, voy a sacar 70. Si uno es grande, voy a sacar 70 de todas maneras. Ahí no hay problema. El problema viene aquí. Dice, para el caso de la fijación proporcional, es necesario tomar en cuenta el número de elementos poblacionales de cada estrato, de tal manera que la muestra se repartirá en la proporción, y esto le da una gran representatividad, que presentan los elementos poblacionales de cada estrato. Ejemplo de afijación proporcional. Fíjense muy bien, por favor. Dice, una vez hecha la segmentación de estratos poblacionales, resultaron 3 de ellos, es decir, vi que la población era heterogénea, me fijé muy bien y encontré que nada más había de 3 clases. Los separé y entonces ya tengo 3 estratos.
Y se ha calculado con las formulitas estadísticas una muestra de 735 elementos, de tal manera que n, o sea, el tamaño de la muestra global, va a ser de 735. Pero también cuando separé los tres estratos encontré que el primero, que se llama A, tiene 600 elementos. El segundo, que se llama B, tiene 350. Y el tercero, que se llama C, tiene 230. Si yo lo sumo, pues eso quiere decir que la población tiene 1180 elementos. ¿Ok? Entonces aquí lo que vamos a hacer es primero que nada, es sacar la proporción que le corresponde a cada uno de estos tres elementos. ¿Cómo lo hago? Pues con una regla de 3 simple, ¿no? Yo digo 1180, que es la sumatoria de todos los elementos, es decir, el tamaño total de la muestra, es al 100%, como A, que vale 600, es a X. Multiplico 600 por 100 y lo divido entre 1180 y me da que A tiene una proporción de 50.84%. Creo que está claro, ¿no? Luego saco la proporción de B, que tiene 350 elementos. Aquí los pongo en la regla de 3 y multiplico 350 por 100 entre 1180, pues me da 29.66, que será la proporción que tenga B en esta muestra, en esta población de 1180. Y finalmente calculo la proporción de C, que tiene 230 elementos, la coloco en la regla de 3 y digo 230 por 100 entre 1180 me da una proporción de 19.49%. Obviamente que si sumo las proporciones, pues me va a dar 100%. Aquí está 99.99, este 99.99 no me da 100 exactamente porque no puse todos los decimales de este lado, ¿no? Pero esto me garantiza que esta es la proporción de estos elementos en los 1180 elementos de la población global. Aquí le puse, esta es la proporción en la que se repartirá la muestra total. Es decir, la muestra que es de 735, pues voy a multiplicarla por la proporción de A, que es 50.84. La muestra de 735 la voy a multiplicar por la proporción de B, que es 29.66. Y así también con la de C, que es 19.49. Y voy a obtener de estos 735 cuántos le corresponden en su proporción a A, a B y a C. Y esto nos va a dar una submuestra a cada elemento proporcional a su tamaño. Y aquí lo hago. Dice, las muestras por separado se calculan multiplicando el porcentaje de cada estrato por el tamaño total de la muestra de la siguiente manera. Y entonces aquí encuentro que A, que sacamos una proporción de 50.84, cuando lo multiplico por el tamaño de la muestra, que es 375, nos resulta 373.635. Pero como les he comentado que yo no puedo ir a encuestar a 2 orejas y 3 dedos de la misma persona, pues tengo que redondearlo a entero y entonces me queda 374, lo cual quiere decir que de A, de las 600, voy a sacar 374 elementos para la muestra. Lo mismo con B, con su proporción de 29.66, que multiplico por el tamaño de la muestra y me da que es igual a 218.001. Lo cierro a 209 y bueno, ya sé que de estos 350 voy a sacar 219 como muestra. Y lo mismo con C, ¿no? Que participa con 19.49%, pues al multiplicarlo por el tamaño de la muestra nos da 143.25, que redondeándolo pues nos da 144. Si yo sumo el total de la muestra, pues me va a dar 735, que es el tamaño de la muestra. Dice, tomar en cuenta que siempre se ajusta al valor superior, pues se está calculando la muestra mínima. Y créanme, por favor, créanme, que esta una muestra extraída de esta manera, de forma proporcional en la fijación, es altamente representativa de la población que procede. Es decir, es casi una reducción, o sea, tengo la población total y la muestra sacada mediante esta técnica de muestreo, pues nos da una representación
muy grande y por lo tanto la muestra la hace muy confiable. Y bueno, pues esto sería todo. Espero que me hayan entendido. Si no, apuntan sus notas por favor y el día de la clase me las hacen saber por favor. Gracias.